Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser moradas de Dios en el Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria a ti. Tomás, uno de los 12 llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas,
se puso en medio y dijo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Verbum Domini. So today we celebrate St. Thomas the Apostle Hoy celebramos a Santo Tomás Apóstol, as one of the 12. es uno de los 12. He made it all the way to Se cree que él missionary outreach llegó hasta India of the church there. en sus esfuerzos misioneros en la iglesia In another allá. passage, Jesus En otro said, pasaje, "I'm going to prepare a place for you. Jesús dice, Know the way." voy a preparar un lugar para I ustedes. don't know how to get there. And Jesus says, Y le preguntan, ¿cómo conoceremos el camino? "And the Jesús les life." dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. And he's also the patron of builders, St. Y Thomas. también es el santo patrón de los constructores. Y creo que encaja con el tema de hoy, de la primera lectura de la carta a los Efesios. San Pablo aquí habla de la unidad en Cristo, de edificar el templo sagrado para el Señor, que el Espíritu Santo es el Espíritu en este templo, que será un lugar de morada para el Espíritu. Si miramos la primera lectura de la carta a los Efesios, capítulo 2, el versículo 19 al 22, vemos estos temas. Y Efesios es considerado la más elocuente de las cartas de San Pablo. Fue escrita en cautiverio, se cree. Sus otras 4 cartas fueron escritas en prisión. Probablemente fue cuando estuvo en prisión del año 61 al 63 después de Cristo, obviamente. Y estaba en misión en Efesio durante 3 años. Efeso era la 4ª ciudad más grande del Imperio Romano. Era la capital de la provincia del Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Y ahí había una gran población judía. La población total creo que era como 200,000. Y se cree que la población judía eran como 20,000. Y tenían una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Una gran estatua, la diosa de la fertilidad romana. Y había un gran comercio ahí en torno al comercio de la plata. Era una ciudad, pero era una ciudad llena de adoración pagana. Un grupo predominante de gentiles paganos. Así que San Pablo iba y predicaba primero a los judíos, pero también pasó 3 años en Efeso predicando a los paganos. Y en cautiverio escribió esta maravillosa letra, esta maravillosa carta, en la que nos habla de estos unidos en Cristo, estos nuevos cristianos conversos. Trataba de fortalecerlos en su identidad, tratando de hacerles conocer los beneficios de ser cristianos. ¿En qué consiste esta relación con Cristo? No caer en las trampas de la adoración pagana, sino seguir adheridos a Cristo como el ser supremo por encima de todos, a través de quien encontramos la plenitud en todas las cosas. San Pablo predica a los judíos y a los paganos, y dice a los paganos, en alguno de los versículos anteriores al pasaje de hoy, dice, a ustedes que están, a los gentiles, a ustedes que están en Cristo, que estaban aislados ahora, han sido llevados más cerca. Así que de la comunión de Israel, a través de las promesas de la alianza, ustedes de los gentiles sin esperanzas y Dios en el mundo, ahora en Jesucristo, ustedes que estaban lejos, se han acercado por la sangre de Cristo.
Cristo ha derrumbado el muro de enemistad a través de su carne. Así que estos dos grupos muy distintos son llevados a la unidad en la persona de Cristo. En el versículo 4 él dice, pero Dios es rico en misericordia. ¿Con qué amor tan inmenso nos amó? Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Nos resucitó en Cristo Jesús y con Él para sentarnos con Él en el mundo de arriba. Nosotros le pertenecemos a Él. Por su gracia somos llevados en comunión con Él. Todos somos salvados a través de Él. Y también me llama la atención que estamos sentados con Él en los cielos. Estamos sentados con Él juntos. A pesar que no estamos allá todavía plenamente, compartimos la experiencia, la prefiguración de la existencia celestial a la cual estamos destinados. Y la razón por la que podemos tener esa unidad es porque todos somos salvados por la gracia, sin importar cuál sea nuestro pasado. Y todos tenemos un problema en común, el pecado. Y Jesús es la solución a ello. Así que estamos unidos en el problema, que somos parte de una humanidad caída, de un mundo caído, y ahora tenemos una solución en común en Jesucristo. Como él dice, reconciliados en un solo cuerpo por la cruz, dándole muerte a esa enemistad mediante ella. Yo no nací católico, no me creí católico, pero tuve una experiencia de conversión cuando estaba en la universidad. Tenemos una capilla de adoración y mis padres en Huntsville solían pasar tiempo en oración ahí. Y yo no valoraba el cuerpo de Cristo, la unidad entre los creyentes aún. Era solamente Dios y yo conversando en la capilla solos. Y a pesar que yo fui parte de grupos y todo eso, recuerdo haber ido al seminario y haber aprendido acerca de la enseñanza de esta comunión del cuerpo de Cristo que tenemos, que no somos salvados como individuos, somos salvados como parte de, como miembros de su cuerpo místico. Y qué gran consuelo que fue eso. No tuve que hacerlo solo, ¿cierto? Tengo una hermandad de creyentes alrededor mío. Y todos, en ciertos momentos, podemos pasar por soledad y aislamiento, pero tenemos la ayuda de los demás. Tenemos la ayuda y el ánimo y el apoyo de los demás unidos en Cristo. Creo que muchos de los problemas que enfrentamos, que debemos pedir ayuda. Pidan ayuda. Cuando uno está solo, uno está aislado, es muy fácil que eso suceda hoy en día, especialmente con el coronavirus, pero pidan ayuda. Así que tenemos acceso en un solo espíritu al Padre. Es ese espíritu, el Espíritu Santo, que es el principio de unidad que nos acerca en comunión unos con otros. En el pasaje de hoy, los versículos 19, el capítulo 2, versículos 19 al 22, dice, ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa palabra describe la familia. Está hablando de la familia de Dios, que en Cristo somos formados como un nuevo nosotros, un nosotros nuevo, una familia nueva, unida, que no somos meramente forasteros. Estamos en camino al cielo, es nuestra verdadera patria, pero hemos encontrado parte de esa patria celestial aquí, en Cristo, unidos unos con otros. Y es algo importante que recordar que todo ocurre en Jesús. La comunión ocurre en Jesús, no fuera de Él. Somos congregados en Él. Como ya dije anteriormente, es una hermosa enseñanza. Así que somos una sola familia en Jesús. Somos ciudadanos de nuestra verdadera patria celestial en Él. He tenido el gran privilegio de ser parte de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Es un evento mundial, internacional, en diferentes países donde la gente, los pueblos se congregan.
Y a veces el país en que uno está puede que no hable mucho inglés o uno puede sentirse algo aislado. Y siempre me sorprende la experiencia de unidad como creyentes, pero también uno se topa con estadounidenses y los estadounidenses suelen reírse mucho en voz alta y hacer bromas. Hay gran camaradería cuando uno se ve con ellos y uno puede compartir experiencias en común, quizás ofrecer la reflexión propia de uno acerca del evento, pero hay una unidad incluso más profunda entre los cristianos, incluso cuando hay barreras de idiomas, porque creemos en lo mismo, en Jesucristo, y porque hay una realidad verdadera en nuestra unidad. Hay un verdadero vínculo que podemos sentir profundamente. Es como cuando perdemos un ser querido y podemos seguir sintiendo a esa persona con nosotros. No es una gracia que todos reciben, pero he hablado con suficiente número de personas que han tenido esa experiencia de que esa persona aún está con ellos de una forma mística. Así que mi experiencia ha sido cuando yo he conocido a estos cristianos que ni siquiera hablan mi idioma y aún así es posible tener esa unidad porque tenemos esa fe en común y estamos unidos en Cristo. San Pablo nos dice que no somos extranjeros ni forasteros, sino que estamos siendo edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles fueron los testigos elegidos de la resurrección del Señor. Así que ellos son los cimientos de la iglesia, son la piedra angular. Cristo es la piedra angular. Y los apóstoles transmiten a través de la iglesia todo lo que Cristo les enseñó. En la Biblia leemos una lista de 12 apóstoles, luego a través de un evento especial, San Pablo también es apóstol, pero ese testimonio, los apóstoles son enviados a predicar el Evangelio, a pastorear la iglesia, a ser líderes en la iglesia, para unirnos, para edificar sobre su testimonio de la muerte y resurrección de Jesucristo, principalmente la resurrección, ¿cierto? Porque la mayoría de ellos se habían marchado, habían huido en la crucifixión, pero Él está vivo, ha resucitado. Ellos estuvieron en el aposento alto, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y salieron a predicar ese don del Espíritu, predicaron el Evangelio, cultivando la fe, para que podamos recibir ese mismo Espíritu y estemos unidos con el Señor. San Pablo luego dice que a través de Él, a través de Jesucristo, todo el edificio queda ensamblado y se ha levantado hasta formar un templo consagrado al Señor. Por Él también somos integrados en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Un templo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quería decir eso a los judíos de aquella época? El primer templo fue edificado por Salomón en el año 960 a.C. Él fue hijo de David. Y hay un hermoso pasaje en la dedicación del templo cuando Salomón da su discurso de la dedicación y al comienzo dice que si los cielos altísimos no pueden contenerlo, ¿cuánto más puede esta casa que yo he construido? Así que los judíos, antes de la encarnación, tenían un gran respeto por la trascendencia absoluta de Dios, pero sabemos que ese Espíritu Santo habría de cubrir ese templo y convertirlo en estrado para sus pies y morar en él a veces. Así que da un discurso diciendo lo que va a pasar en ese templo. Él dice, cuando tu pueblo, Señor, fue derrotado por sus pecados, es golpeado por sus enemigos, en ese templo escucharás desde el cielo y perdonarás los pecados de tu pueblo Israel y los llevarás de vuelta a la tierra de sus ancestros. Él dice, cuando los cielos se cierran, no hay lluvia porque el pueblo ha pecado contra ti, pero regresarán hacia este lugar y alabarán tu nombre y se alejarán de sus pecados, porque los afligiste. Escuchen a Dios. Cuando hay hambruna o pestilencia, tú escucharás desde el cielo, perdonarás a tu pueblo
Y Likewise, you who are not Salomón incluso le dice a a los forasteros, who come from a incluso distant ustedes que no son pueblo de Israel, que vienen de tierra lejana, que reconocen que este es el Dios único y verdadero, si respetan este Dios de Israel, cuando invoquen su nombre serán escuchados. Y él dice, cuando el pueblo peca contra el Señor los perdonará, que él defenderá su causa. Y él dice, aquellos que vienen, por seguro, escucharán sus peticiones. Nos hemos apartado de entre todos los pueblos de la tierra para hacer tu heredad, como declaraste a través de Moisés, tu siervo, y sacó a nuestros ancestros de Egipto, Señor nuestro Dios. Así que me encanta ese drama. En el templo, el Señor escuchará el llamado de su pueblo y responderá a sus problemas. Así que San Pablo está diciendo que nosotros estamos edificados en ese templo sagrado para el Señor. Somos edificados en un lugar donde el Señor puede morar realmente. Los judíos siempre tuvieron ese concepto de que el templo realmente no podía contener a Dios. Pero Jesús nos hace el templo al poner su Espíritu Santo en nuestros corazones, de manera que cuando elevamos la voz a Dios, Él nos escuche y Él nos una, Él nos perdona. Ese Espíritu incluso reza dentro de nosotros. Estamos unidos en ese Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Somos hechos templo. Santo Tomás, santo patrón de los constructores, él proclama ese evangelio para llamar a los pueblos a la fe, para hacerlos en templo de Dios. Las buenas nuevas es que estamos reunidos unos con otros en ese templo y ahora podemos elevar la voz a Dios en este espíritu y seremos escuchados. El pueblo será escuchado y si tanto así era en la alianza antigua, ¿cuánto más en la alianza nueva, en la plenitud de Jesucristo? Por seguro, hoy tenemos mucho por qué rezar y esto nos anima a todos a que elevemos nuestras voces en fe y que nos demos cuenta que no estamos aislados, que no somos peregrinos solitarios en un camino desierto. Estamos unidos unos con otros, convertidos juntos en templo para darle alabanza a Dios.